Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras series y parejas favoritas. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que os va a dejar con la boca abierta, algo que llevamos esperando desde hace tiempo y que, finalmente, parece que se ha hecho realidad. ¿Estáis listos para la gran revelación? Porque hoy vamos a hablar de un bombazo. Kerem revela todo. Ha dicho que Hande es el amor de su vida. Sí, habéis oído bien. Toda una declaración, una confesión que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de todos nosotros, los que seguimos con fervor cada paso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de vosotros como yo habéis estado analizando cada gesto, cada publicación, cada entrevista, buscando esa chispa, esa confirmación de lo que muchos intuíamos. Y parece que por fin, el propio Kerem ha decidido poner fin a todas las especulaciones. Ha sido él, el protagonista de tantas miradas y suspiros, quien ha abierto su corazón y nos ha regalado estas palabras tan contundentes. Así que a lo largo de este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en esta increíble noticia. Vamos a desglosar qué significa esta declaración para ellos como pareja, qué implicaciones tiene para sus carreras y, lo más importante, qué nos dice sobre la conexión tan especial que comparten. Antes de adentrarnos en esta apasionante noticia, quiero haceros una invitación muy especial, una que agradeceremos enormemente. Si aún no lo habéis hecho, os animo de corazón a que le deis a ese botoncito rojo de suscribirse que veis por aquí abajo. Y activad la campanita de notificaciones para que seáis los primeros en enteraros de todas nuestras nuevas publicaciones. Con vuestro apoyo podemos seguir trayéndoos el mejor contenido sobre vuestras series y celebridades turcas favoritas. Así que no os lo penséis más. Y ahora, sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado a Internet es que Kerem Bürsin ha sido contundente. Hande Erçel es el amor de su vida. El amor de su vida. No es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Estas palabras pronunciadas por Kerem tienen un peso tremendo, una carga emocional y una fuerza que no podemos subestimar. Hemos sido testigos de su química innegable en pantalla, de esa conexión que trascendía la ficción en Sen Kalkam. Vimos cómo sus personajes, Serkan y Eda, conquistaban nuestros corazones, pero también vimos cómo, fuera de la pantalla, esa conexión parecía fortalecerse. Durante mucho tiempo, las especulaciones estuvieron a la orden del día. Los fans más acérrimos de la pareja, a los que cariñosamente llamamos Janker, analizaban cada detalle. Una foto juntos, un comentario en redes sociales, una mención en una entrevista, todo era motivo de análisis y debate. Y la verdad es que a pesar de no haber confirmaciones oficiales rotundas durante mucho tiempo, la intuición nos decía que había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Había una complicidad, una forma de mirarse, una naturalidad que solo se da cuando hay sentimientos profundos. Pues bien, ahora Kerem ha dado ese paso adelante. Ha sido él quien ha puesto las cartas sobre la mesa. La forma en que lo ha hecho, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y declaraciones, parece haber sido en un contexto íntimo, quizás en una entrevista o conversación personal, pero lo importante es que la frase ha salido de su boca, clara y directamente. Hande es el amor de mi vida. Pone fin a las dudas, a las suposiciones y, sobre todo, valida todos esos sentimientos que muchos de sus seguidores han estado experimentando y apoyando. ¿Qué significa esto para ellos? Más allá de lo romántico, que ya es bastante importante, esta declaración puede significar una nueva etapa en su relación. Si bien es cierto que su relación ha sido objeto de atención mediática constante, ahora que Kerem ha expresado esto tan abiertamente, es posible que se sientan más liberados para vivir su amor sin la presión constante de la especulación. Podrían decidir compartir más detalles de su vida juntos, o quizás, y esto también es una posibilidad, prefieran mantener un perfil más bajo, pero con la tranquilidad de saber que ambos están en la misma página y que sus sentimientos son recíprocos y profundos. Pensemos en el impacto que esto tiene en su relación. Decir que alguien es el amor de tu vida, no es una frase casual. Implica un compromiso emocional muy fuerte, una visión de futuro juntos, un reconocimiento de que esa persona ocupa un lugar especial e irreemplazable en tu corazón. Para Kerem, que es un actor con una gran base de seguidores, y para Hande, que también es una figura pública muy querida, dar este paso y verbalizar algo tan íntimo públicamente, o en un contexto que rápidamente se hace público, habla de la solidez de sus sentimientos y de la confianza que se tienen. Además de la parte romántica, también hay que considerar el impacto en sus carreras.
Senkal Cup fue un fenómeno mundial y gran parte de ese éxito se debió a la química explosiva entre Kerem y Hande. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un imán para el público. Ahora, con esta revelación, es muy probable que la atención sobre ellos se intensifique aún más. Podríamos ver un aumento en los proyectos que involucren a ambos o quizás simplemente una mayor demanda para sus proyectos individuales, ya que el público estará ansioso por ver cómo les va en esta nueva etapa de sus vidas. Es interesante reflexionar sobre cómo la industria del entretenimiento, y especialmente las redes sociales, amplifican estas historias. Lo que para dos personas puede ser una declaración íntima y personal, para el público se convierte en un evento. Y es que al final nos encanta ver historias de amor, especialmente cuando involucran a personas que admiramos. La conexión que Kerem y Hande lograron crear no solo cautivó a la audiencia de su serie, sino que también generó un cariño especial hacia ellos como pareja. Verlos felices, verlos enamorados, nos da una sensación de esperanza y de que el amor verdadero existe. Ahora hablemos de la reacción de los fans. Como os podéis imaginar, las redes sociales han explotado. Los hashtags relacionados con Kerem, Hande y esta revelación se han posicionado en las tendencias mundiales. Los comentarios son de pura euforia, de alegría, de emoción. Los hankers están celebrando por todo lo alto. Hay mensajes de felicitación, de apoyo, de lo sabía, de por fin. Es un torrente de afecto y entusiasmo que demuestra la conexión tan fuerte que esta pareja ha logrado crear con su público. Ver a vuestros ídolos felices es una de las mayores satisfacciones para un fan, y hoy, muchos se han ido a dormir con una sonrisa en la cara gracias a estas palabras de Kerem. Es importante recordar que si bien la prensa y los fans especulan y analizan cada movimiento, al final, la relación de Kerem y Hande es suya. Ellos son quienes deciden qué compartir y qué mantener en privado. Y aunque esta declaración haya sido pública, también es un reflejo de su propia comodidad y deseo de expresar sus sentimientos. La madurez con la que han manejado la atención mediática hasta ahora es digna de admiración, y esta revelación, lejos de ser un acto impulsivo, parece ser el resultado de un proceso y de un sentimiento genuino y profundo. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Personalmente creo que esta declaración es solo el principio. Podríamos ver más apariciones públicas juntos, quizás proyectos profesionales en común, o simplemente un mayor nivel de transparencia sobre su relación. Sea lo que sea, estoy seguro de que será algo que sus fans recibirán con los brazos abiertos. La transparencia y la honestidad en las relaciones, especialmente para figuras públicas, son muy valoradas por el público. Y si pensamos en la historia de su amor, desde que se conocieron en el set hasta las especulaciones, los rumores, las confirmaciones tácitas y ahora esta explosiva declaración, es una montaña rusa de emociones para todos los que la hemos seguido. Es la confirmación de que a veces, la ficción se mezcla con la realidad de una manera hermosa y duradera. Por otro lado, es fundamental recordar que aunque Kerem haya hecho esta declaración, la relación se construye día a día. El amor de la vida no es una meta, sino un camino. Y nosotros, como espectadores y seguidores, debemos ser respetuosos con su espacio y su intimidad, celebrando su felicidad sin ser intrusivos. Analizando las palabras exactas que Kerem ha utilizado, o al menos la esencia de lo que ha transmitido, el amor de mi vida, no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Es una frase poderosa, definitiva. No dice me gusta, no dice estoy feliz, dice el amor de mi vida. Esto eleva la relación a un nivel superior, sugiriendo que Hande ocupa un lugar único y trascendental en su existencia. Es un reconocimiento de que ella es la persona con la que visualiza un futuro, la persona que ha tocado su alma de una manera profunda y significativa. Podemos imaginar el momento en que él pronunció esas palabras. Quizás en un momento de tranquilidad, con Hande a su lado, sintiendo la seguridad y la certeza de sus sentimientos. O quizás en una conversación con alguien de confianza, sintiendo la necesidad de expresar la magnitud de lo que Hande significa para él. Sea como fuere, lo crucial es que estas palabras han salido al mundo, y han traído consigo una ola de alegría y esperanza para sus seguidores. Y es que en el fondo, todos anhelamos historias de amor auténticas. Historias que nos inspiren, que nos recuerden la belleza de las conexiones humanas, y que nos demuestren que a pesar de las dificultades y la vorágine del mundo, el amor verdadero puede florecer y perdurar. La historia de Kerem y Hande con sus altibajos, sus especulaciones y ahora esta poderosa declaración,
se ha convertido en una de esas historias que nos cautivan y nos emocionan. Ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de la increíble noticia que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin ha revelado que Andercel es el amor de su vida. Hemos analizado el impacto de esta declaración en su relación, en sus carreras y en sus seguidores. Hemos visto cómo esta noticia ha revolucionado las redes sociales y cómo los fans están celebrando esta confirmación de lo que muchos esperaban. Y hemos reflexionado sobre la importancia de estas historias de amor en el mundo del espectáculo y en nuestras propias vidas. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta noticia y compartirla con vosotros. Vuestra energía, vuestro entusiasmo, hacen que cada vídeo que preparamos sea aún más especial. Y ahora, llegamos al final de nuestro recorrido por esta emocionante revelación. Antes de despedirme, quiero agradeceros de todo corazón por haber estado conmigo hoy. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro cariño hacia Kerem y Ande. Vuestra compañía es lo que hace que este canal sea posible. Y ahora, mis queridos amigos, os invito a que compartáis vuestros pensamientos y sentimientos en la sección de comentarios que tenéis justo debajo. ¿Qué os pareció la declaración de Kerem? ¿Os sorprendió? ¿Qué esperáis de su relación en el futuro? Me encantaría leer vuestras opiniones y debatir juntos sobre este tema tan apasionante. Y por supuesto, para que no os perdáis ninguna de nuestras futuras aventuras, para que sigamos compartiendo juntos las noticias más jugosas y las historias más cautivadoras del mundo del entretenimiento turco, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Vuestro apoyo es nuestra mayor motivación. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que os encantarán. Hasta la próxima, y que el amor os acompañe siempre. Adiós.